Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Espíritu Santo, y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Bienvenidos una vez más en este día en la programación Tendencias de nuestro tiempo. Le agradecemos a usted su sintonía el día de hoy por participar y ser parte de este evento glorioso en el cual la palabra del Señor se nos ha sido notificada por muchos hombres inspirados por el Espíritu Santo, en el cual el día de hoy disfrutamos en plenitud de las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. No solamente en aquella generación, siempre lo digo porque la palabra tiene un peso de gloria y tiene gran valor en todas las áreas. Y qué mejor que el pastor Natividad Ramos en esta mañana, en el cual se estará basando en el capítulo 3 de la carta a los Efesios, donde nos habla absolutamente de la linda y bendita gracia hacia los gentiles que fuimos usted y yo en aquel tiempo también. Y qué mejor que en esta mañana usted pueda sintonizarnos escuchando la palabra del Señor. Saludamos a Radio Oasis Espiritual, a nuestro hermano Gamaliel, a todos los miembros de la Iglesia Roca de Salvación, también a nuestro hermano Víctor que se encuentra por ahí en la ciudad de Nueva York. Les saludamos en esta linda mañana. También Winston-Salem en Radio Adoración y también Radio Cristo Reina, y en todas las partes del mundo entero, en México, en Guanajuato, por ahí en León de los Aldamas nos están ya sintonizando a través del internet. Y a cada uno de ustedes, qué linda bendición que podamos ser escuchados, pero sobre todo que el reino de Dios, que Cristo mismo sea glorificado en nuestra vida. Qué mejor que el pastor Natividad Ramos. Vamos a hacer el enlace a Monterrey, Nuevo León. Pastor, muy buenos días, esperemos que nos esté escuchando por ahí. Un pasaje de la Escritura que está en la carta a los Efesios. Entramos ahora al capítulo 3, donde el apóstol dice:
por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, a saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual misterio, en el misterio de Cristo, dice, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consorte de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su potencia. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los principados y potestades en los cielos, conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe en Él. Muy bien, el apóstol ha hecho una especie de paréntesis y ahora se refiere justamente a sus prisiones, y que categórico dice que es por causa de los gentiles. Si él no hubiera predicado este evangelio a los gentiles, no estuviera metido en estos problemas. Sin embargo, yo quiero hacer una aclaración. Mire, el apóstol lo dice en el libro de los Hechos, que él había pensado que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Es decir, debía hacerlo. Y el apóstol Pablo fue parte de una conspiración. Y es más, instigador, cerebro, autor intelectual de un intento por erradicar a Cristo Jesús de la historia, particularmente en Israel. Es decir, aplicarle al Señor Jesús aquel mandato de que cualquiera que hiciera cosas contra el pueblo fuera cortado del pueblo, cosas contra Dios, y ellos consideraban que Jesús había sido un blasfemo, por consecuencia su historia debía quedar borrada. Y es muy interesante porque fue precisamente Saulo de Tarso, y mire, voy a ser breve, la idea que hay es esta: hacer que en esa generación, o en una o dos generaciones, el nombre de Jesús ya no existiera para nadie. ¿En qué manera? Pues borrando de los registros. Es muy interesante que usted no encuentra en escritos como los de Josefo, que fue un historiador levita contemporáneo de la destrucción de Jerusalén y por supuesto muy cercano a la época de Pablo, que usted no encuentra la aldea de Nazaret. Qué interesante. Y si no existe Nazaret, pues entonces no existió Jesús de Nazaret. O sea, había una verdadera conspiración para callar en Israel el nombre de Jesús. Una o dos generaciones y ya nadie se acordaría de él. Y aquí no ha pasado nada. Sin embargo, a ese mismo hombre que había sido el instigador en contra del nombre de Jesús, el Señor lo salva entrando a Damasco. Y a él le dice: te voy a enviar lejos a los gentiles. Y le advierte que a los judíos no les iba a gustar y que iba a tener problema con ellos y con los gentiles también.
pero que no tuviera cuidado, que él predicara y que él lo cuidaba. Yo me encargo de ti. De tal manera que ese nombre que estaba encerrado en el territorio de Israel, no convenía que saliera al mundo. Sin embargo, un día, y esto lo digo yo figuradamente, el apóstol o Pablo sale de los límites del territorio de Israel y en sus maletas llevaba, por supuesto, por así decirlo, en su corazón, llevaba a Cristo Jesús y a recorrer los caminos del mundo. Y el nombre del Señor Jesús se empezó a hacer muy famoso entre los pueblos de la tierra. Hasta el día de hoy, el Señor Jesús nadie ha podido quitarlo de la historia. Así que, imagínese el apóstol Pablo, que ahora predica que la salvación de los gentiles solamente es por creer en Cristo. Pues prácticamente estaba echando por tierra el proselitismo que las sinagogas desarrollaban. ¿Por qué? Porque ahora se podía tener la vida eterna solamente creyendo. Entonces, esto para Israel fue considerado como una traición a la patria. El apóstol habla mucho de estas cuestiones, particularmente en la carta a los Romanos, de tal manera que él fue considerado una apátrida. Entonces, todas estas cosas estaban en su alma cuando él escribe este capítulo 3 de allí desde la cárcel de Roma. Y el apóstol empieza diciendo: por esta causa, en el versículo 1. Solamente que no nos dice cuál es esa causa. Yo digo, tengo la impresión que algo nos iba a decir, pero que no nos dijo. Que sin embargo, abre un paréntesis, que durará hasta el versículo 13. Y luego en el 14 habrá de retomar eso y nos ha de decir lo que nos quería decir, pero que no nos dijo. De tal manera entonces que en el versículo 14 él retoma y usa la misma introducción del versículo 1 donde dice por esta causa. En el versículo 14 vuelve a decir por esta causa. De tal manera que ya con esta idea yo quisiera que usted lo tuviera en mente. Y en el verso 1 dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. En realidad, la causa está asociada entonces a todo lo que nos ha dicho en el capítulo 2. Aquello que distinguimos como el conflicto antiguo. Y la razón por la cual Dios nos puso a gran distancia de Él. Nos alejó, nos separó, nos sacó de sus propósitos, es decir, nos sacó de trato con Él. Aunque nunca jamás usted encuentra ni la menor idea de que Dios tuviera la intención de dejar fuera para siempre a los gentiles, sino que al contrario, de inmediato hace evidente un proyecto para volver a rescatar a los gentiles. Así que Dios puso fuera de nuestro alcance cualquier relación con Él. Y usted se acuerda que para entender esto, tuvimos que abrir las páginas de la historia de las naciones, y que fui muy insistente, no de la historia de Israel, porque Israel aún no existía. Por consecuencia, usted no puede tener conflicto con quien todavía no existe. De tal manera que el conflicto, la raza humana, lo tuvimos con Dios, y Él fue el que nos puso a distancia. Desde luego que al traer a existencia a Israel, por lógica, quedábamos también alejados de ese pueblo que de alguna manera estaba cerca de Dios, aunque no tenía acceso al Padre, que yo dije el mensaje pasado, pues Cristo vino y anunció la paz a los que estábamos lejos, pero también a los que estaban cerca, lo que implica que nosotros los gentiles estábamos a gran distancia, los judíos a menos distancia, pero distancia, en fin, y que ambos pueblos
por la obra redentora de Cristo, tuvimos acceso al Padre. Y usted recuerda que llegamos a la conclusión que era por demás razonable que Dios nos hubiera puesto lejos y que a pesar de nosotros y que pesara sobre nosotros aquello que llamé la cláusula de exclusión. Quedábamos excluidos, fuera. Dios ya no tendría trato con nosotros los gentiles. Pero entonces, justamente en esa coyuntura de la historia, Dios trae a existencia a Israel. Y con él habría de tener todos sus tratos, sus promesas y sus pactos, que dije son muy de ellos. Y la iglesia cristiana gentil no tiene por qué andar pensando ser parte o quedarse con ellos. Porque Cristo Jesús nos hizo cercanos a Dios. Y pensar que nos incorporó a Israel produce la inclinación a la judaización de la iglesia. Cuidado con esas formas de interpretar la Escritura. Ahora, en ese contexto de rechazo absoluto a Dios, y en ese contexto después, un hijo de Abraham, de la tribu de Benjamín, enemigo feroz del nombre de Jesús y de su evangelio y de los que creían en Jesús, yendo camino a Damasco, el Señor Jesús se dio a conocer, habló con él y cree en él. Y el Señor le dice que lo va a enviar lejos a los gentiles. Por eso dice Pablo, a mí me encargaron la dispensación de la gracia para los gentiles. Y un día, este hombre se lanza al mundo, anunciando a los gentiles que ahora por causa de Cristo, todo ha cambiado. Alabado sea Dios. Que ese estar lejos ya no existe. Que nos ha hecho cercanos y que podían ahora entrar al trono de su gracia, acercarse al Padre con toda confianza, sin tener que recurrir ni pasar por Israel, porque Cristo Jesús en la obra de redención lo hizo él solo, y la salvación la entrega él solo, de tal manera que muy más allá de la República de Israel fuimos llevados por Cristo con mejores promesas y mejor pacto. Pero para los judíos Jesús era aquel delincuente, según ellos, que habían tenido que crucificar. Y la verdad es que los hombres han gastado enormes sumas para detener este evangelio y han derrochado influencia política para detener al crucificado. Pero nadie ha podido jamás, aunque es muy cierto que un día los gentiles, las naciones de la tierra, retomaran aquella vieja conspiración de Babel en apoyo al anticristo. Pero Jesús, mientras tanto, en esta dispensación de la gracia, sigue salvando a todos los que en él creen. Y si a los judíos les causó odio, a los gentiles les causó sorpresa. Y dijeron en Atenas, parece que predica nuevos dioses. Y Satán había puesto candado que imposibilitara el acceso a los gentiles de Atenas. Se había dado un decreto que si alguno hablaba de otro Dios, debía ser ejecutado. Por eso cuando a Pablo lo llevan al Areópago,
No era una invitación gentil, fue llevado. Era un indiciado, un prospecto para ejecución. Pero conocemos toda la Escritura, la habilidad que el Espíritu le dio para salir de ese terreno tan complicado, sin dejar de predicar a Jesús. Entonces no hay duda que aquella vieja conspiración seguía vigente. Sin embargo, mis hermanos, volvamos a la cuestión. La que traía de cabeza al mundo era que gentiles y judíos ahora formaban una sola unidad. Los gentiles dirían: ¿y ahora por qué ese cambio? Ese evangelio decía que por causa del crucificado, que había muerto por todos los hombres sin distinción, que había hecho un nuevo pacto y que ahora integraba también a aquellos que habíamos sido puestos lejos, que Cristo había quitado aquella antigua cláusula de exclusión y que Él había restaurado el acceso a Dios. El único hombre, Jesús, que causó contentamiento a Dios, y que ahora ya Dios no trataba ni con judíos ni con gentiles, porque todas las cosas las había puesto a nombre de un solo hombre, a nombre de Jesús. Y que todos los hombres, judíos y gentiles, que quisieran tener acceso a Dios, trataran este asunto con el Hijo, quien dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entra es salvo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa declaración de Jesús en Jerusalén dejaba fuera todo el proyecto proselitista de Israel. No hay duda que este sí que era un secreto que Dios había tenido muy escondido, y que ahora, al darlo a conocer al mundo, había causado un verdadero escándalo. Y es así donde empieza con eso de: por esta causa, que él, Pablo, por haber revelado este secreto de Dios, por haber revelado esta gracia a los gentiles y haberlos convocado para la salvación, es la causa por la que él está prisionero. Y con toda razón dice: prisionero por vosotros los gentiles. Y la pregunta sería: ¿valía la pena esa prisión? Me impresionó que se dijera recientemente por un analista que el 80% del cristianismo en el mundo era producto del trabajo del apóstol Pablo. Y eso sí que es bien grande. Y sí, millones de gentiles estaban siendo salvados, regresando, integrados a Dios. Y eran ya casi 5 años de prisión. Un encarcelamiento que fue promovido por los judíos. Él fue hecho prisionero en Jerusalén. Cuando un judío de allá del Asia gritó: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo y la ley y este lugar. Que es cuando yo digo: que Santiago, cuando Pablo llega a Jerusalén con una gran cantidad de ofrenda, yo no encuentro ni siquiera que haya habido un gracias. Sin duda lo hizo. Lo que le preocupaba a Santiago: ahí viene este hombre problema. Y se lo dice: tú sabes que muchos han creído y todos son muy celosos de la ley. Por lo tanto,
Por lo tanto, haz un simulacro, haz voto, de tal manera que la gente vea que haces voto, que sí estás guardando la ley, para que no haya conflicto. Sí, nada más que tenían que ponerse los que tenían voto en un lugar muy notorio. Prácticamente Santiago lo puso en una vitrina. Y fue cuando uno de tantos que iban a Israel gritó: ayudad, este es el hombre, que por todas partes enseña a todos contra el pueblo y la ley en este lugar. Y le permiten dar testimonio al apóstol y los confronta al decirles que él había sido un perseguidor de este camino y que el príncipe de los sacerdotes era testigo, como también los ancianos, porque ellos le dieron la carta. Por consecuencia, la persecución que el apóstol Pablo estaba haciendo contra los creyentes y la conspiración contra el nombre de Jesús a borrarlo de la historia era un asunto oficial, porque le habían dado cartas oficiales de liderazgo religioso y político de la nación. Entonces el apóstol Pablo iba a Damasco en una comisión oficial. No fue a título propio meramente. Y a mediodía tuvo un encuentro con el Hijo de Dios, que fue muy claro. ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Aquel auditorio le oía con atención en Jerusalén, hasta que narra que el Señor le dijo: ve, porque te tengo que enviar lejos a los gentiles. Y dice el capítulo 22, versículo 22 de los Hechos: y le oyeron hasta esta palabra. Haber mencionado a los gentiles encendió aquel auditorio y se convirtió en un detonador de violencia. Eso prueba cómo le habían cerrado el acceso a los gentiles para llegar a Dios. Exigían que primero fueran con ellos. Y esto lo tenían muy dentro del alma, la nación. Y el grito de todos fue: quita a ese hombre de la tierra, porque no conviene que viva. Claro, la pregunta: ¿a quién no le conviene? De eso habla en el verso 1. Pero note que dice: prisionero de Jesucristo. 2 años había estado en Cesarea y 3 años en Roma. Estuvo en Jerusalén prisionero. Y yo le voy a decir algo: nunca se habla de una visita que le hicieran los hermanos de la iglesia de Santiago a Pablo prisionero en Jerusalén. Ni una empanada le llevaron jamás, ni una oración se menciona. No hicieron lo mismo con Pedro. Con Pedro todos estaban llorando por Pablo el revoltoso, pues él se lo buscó. Alabado sea Dios. Hubo una conspiración para matarlo ahí en Jerusalén. Y de miles y miles de creyentes importantes que eran miembros de la iglesia de Santiago, óigame, ninguno se enteró de la conspiración. En cambio sí se enteró un muchachito. Increíble. No es posible asimilar eso como que en realidad no se enteraron. Lo dejaron a su suerte. Y luego en Cesarea estuvo prisionero de Jesucristo, dice, arrestado por acusaciones judías. Sin embargo, él nunca se consideró prisionero de los judíos. Estuvo prisionero en Roma, pero jamás se consideró prisionero de Roma. Apeló al César, pero jamás se consideró prisionero del César. Dijo lleno de gozo que él era prisionero de Jesucristo.
que él no era asunto de los judíos, ni del César, que él era asunto de Dios. Qué manera de entender estas cuestiones. Por eso el apóstol Pablo diría: de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Solo quiero terminar con gozo el ministerio que recibí del Señor Jesús. El pensamiento es que todo lo que le sucediera estaba bajo el señorío de Cristo. Él era un prisionero perteneciente a Cristo, que Jesús era la causa de su prisión que empezó con el rechazo de Israel al mundo gentil, que mismo Jesús le dijo: vete de Jerusalén porque aquí no recibirán tu testimonio. Estaban indignados los judíos, los no creyentes, indignadísimos por la predicación del apóstol Pablo en los gentiles, y los creyentes no creían como él. Qué sublime idea que yo he experimentado. Hace años yo le rogué al Señor que yo fuera asunto solo de él, que jamás me entregara en manos de hombres. Y esta petición se la aprendí a David: no me entregues jamás en manos de hombres, porque los hombres no tienen misericordia. Que él, y solo él, fuera mi causa. Con cuánta razón el apóstol jamás se sintió fracasado. Si hubiera pensado que su vida estaba en manos de sus carceleros, de sus perseguidores, del Imperio Romano, la desesperación lo hubiera vencido. Pero avanza al versículo 2 y dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Gentiles, no he terminado de hablar con ustedes. Y aquí empieza el paréntesis que habrá de durar hasta el verso 13. Si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada. Y al leer este pasaje pensé, creo que lo que dice no es apropiado. ¿Acaso no era el fundador de la iglesia de Éfeso? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo pregunta si habéis oído? Eso presupone duda. Pero fui al griego y me sacó de dudas. No a Pablo, sino a mí. Porque la palabra en griego no implica duda, sino la idea de viendo que sin duda han oído de mí, y a mí me dieron la dispensación de la gracia de Dios a los gentiles, tengo la obligación de dispensárselas a ustedes, de anunciarles a ustedes. Y empieza a usar la palabra a saber, que la tome en cuenta usted. Es decir, se trata de esto, que por revelación me fue declarado el misterio. Estamos entrando en materia con Pablo. ¿Cuál misterio? Que los gentiles serían admitidos. Alabado sea Dios. Que el tiempo de la exclusión se había terminado. Y lo anunció el mundo. Y sacudió a Israel. Y que ahora son admitidos bajo igualdad de condiciones con cualquiera. Y eso trae a mi mente que esa palabra de poner lejos también tiene una acepción médica, que es cortar parte de un órgano a fin de que ya no sea parte del funcionamiento, pero sin extirparlo. Y Dios nos cortó y nos puso lejos, pero no nos extirpó, porque ahora en Cristo nos vuelve a integrar a su cuerpo precioso.
somos incorporados, dijo Pablo. Habéis sido incorporados, donde el prefijo in significa entrar, estar dentro, incorporarnos, meternos en su cuerpo, para ser con todos redimidos, un solo organismo vivo. Y no hay duda que Dios es un Dios de buenas intenciones. Y aquí, alegres hermano, porque usted puede ser un entendido en estos misterios. Donde dice, en el verso 4, esto que estoy hablando es una introducción de lo del capítulo 3, pero nos dirigimos al corazón de una cuestión valiosa. Donde dice que cualquiera puede ser un entendido en estos misterios. En el verso 4, al hacerles saber a los gentiles que no hay misterio, por más profundo que sea, que no pueda ser entendido. ¿Y sabe cómo? Miren cómo dijo Pablo. Dijo que sencillamente leyendo. Pues les dice leyendo, lo cual podéis entender. Entender, observe la palabra, entender cuál sea mi inteligencia en este misterio, cuál sea mi entendimiento. Algo así como, si se puede, hermanos gentiles, hermanos judíos, entender lo que yo entiendo. Mi hermano que me esté escuchando, usted puede llegar a entender lo que Pablo entendió. Y cuando usted y yo entendamos lo que Pablo entendió, ustedes entonces y yo somos capaces de entender a Cristo. Fácil, ¿no? Cuando usted entienda, cuando usted se dé cuenta de lo que Pablo conoce, usted estará capacitado para conocer a lo que Pablo conoce. Pero ha notado dos palabras: entender y conocer. Donde entender es tener muy clara una cuestión, pero conocer se dice que es un verbo que se conjuga con la palabra envejecer. Algo así como lo que has logrado entender por medio de la reflexión y el tiempo se ha llegado a hacer añejo. Lo que se ha investigado por el activo ejercicio de las facultades del entendimiento. Porque el entender es una forma del más bajo nivel del conocer. Es lo que llama la atención. Luego se puede llegar tan hondo en conocer la fe. Habla de lo que puede ser entendido tan solo con leer, con reflexionar, con aguzar el sentido de la reflexión. Y da una ruta que no basta recibir revelación alguna, hay que entenderla y aún más conocerla. Y en el verso 5 enfoca ese misterio que ahora él entendía y que dice que en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Y note que agrega que eso no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora. Es decir, sí se dio a conocer, pero no de la manera como se conoce ahora. Y aquí encontramos algo muy interesante, como es revelado ahora. Note ese ahora, tiempo actual. No habla de los profetas del antiguo tiempo. Él dice que este misterio ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Y voy a hacer precisión. Este misterio sí fue revelado a los profetas del antiguo tiempo, pero no llegaron a entenderlo y mucho menos llegaron a conocerlo. Por eso usa la comparación como ahora,
que los gentiles serían admitidos por el Evangelio sin la necesidad de acercarse a Israel, sin la necesidad de la circuncisión. Y yo digo, ¿y por qué habían de pensar los gentiles ser admitidos por el Evangelio? Y yo digo, ¿y por qué habían de pensar los profetas del antiguo tiempo que tendrían que circuncidarse, los gentiles? Porque ellos también esperaban que los gentiles fueran admitidos, pero indiscutiblemente lo entendían a través de los rituales de ellos. ¿Y por qué tener que circuncidarse, digo yo, si los gentiles que son salvos no son para integrarse a la República de Israel, sino al mismo reino de Dios? No en la tierra, sino en el mismo cielo. La iglesia no ha sido creada para agregarse a la República de Israel, porque no hubiéramos logrado gran cosa, porque la iglesia tiene su propio destino en Cristo. Y en el verso 8, el apóstol acuña una frase y dice: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio. Se ve obligado a crear una nueva palabra, pues forma un extraño comparativo, que es algo como yo, el menos que el menos. O debo usar quizá las palabras del Renacimiento, del máximo mínimo. Vea el orden de la revelación. Primero a los apóstoles y luego a los profetas. Espéreme, pero los profetas del Nuevo Testamento, no otros, los de ese tiempo, no de otro tiempo. Y de allí que en el capítulo 2, versículo 20 dijera: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero note, no dice edificados en el fundamento de los apóstoles y de los profetas. No, señor. Para que ningún profeta se piense que tiene derecho a establecer doctrinas. Los apóstoles pusieron el fundamento. Pablo lo explicó. Pero el papel principal lo tuvieron los apóstoles. No dice que los profetas hayan escrito o puesto el fundamento, porque usted no encuentra un solo escrito de algún profeta del Nuevo Testamento que haya escrito sobre la doctrina de Cristo, pero sí encuentro a los apóstoles describiendo ese fundamento. ¿Qué le parece? Por lo tanto, el papel principal lo tuvieron los apóstoles, que pusieron el fundamento, pero fueron los profetas el segundo testigo. Ellos fueron los que dieron testimonio por el Espíritu Santo y la revelación, que la revelación que Dios había dado a los apóstoles y que habían escrito como fundamento era verdadera. El papel de los profetas del Nuevo Testamento fue avalar lo que los apóstoles habían escrito. Por eso insisto, o dígame, ¿dónde están los escritos de esos profetas? No los hay. ¿Y eso de qué sirve? Se deja claro que ninguno que se llame profeta actualmente debe pensar ni por mucho que tiene derecho a promulgar nuevas doctrinas. Ni aunque se llame apóstol. Me disculpa, pero ese privilegio fue solo de los apóstoles de ese tiempo. Los sumos apóstoles, que en la versión Reina Valera los llama sumos apóstoles, y que en las otras versiones le pusieron grande apóstol. Y no es lo mismo grande que sumo, porque sumo apóstol es el tope del apostolado, donde no hay otro superior, mientras que grande puede haber muchos. En nada he sido inferior a aquellos sumos apóstoles, dijo Pablo, de tal manera que en ningún otro tiempo alguien puede poner fundamento.
Y en griego la palabra revelado significa un acto específico del Señor Jesús. Y pienso, ¿por qué no usó Dios a un gentil? ¿Por qué a un judío erudito? Porque Saulo era erudito. Mire la estrategia de Dios. Eso fue lo que causó impacto entre los gentiles. Un fariseo de fariseos, defensor cerradísimo de los privilegios de Israel, sin haber pertenecido siquiera a los 12, y al parecer sin haber recibido el evangelio por ningún apóstol, que por cierto en su carta a los Gálatas el apóstol se defiende y dice: fui a Jerusalén y ahí vi a Pedro, a Santiago y a Juan, que parecían ser cabezas, parecían ser líderes. Ellos a mí nada me dieron. Y si parecían, Dios no acepta apariencia de hombre. ¿Quiere más aclaratoria? Alabado sea Dios. Pero a él le hicieron saber, a él que era reacio, férreo. Los gentiles no pueden ser salvos, diría de esa manera. Pues ahora resulta que ese mismo andaba predicando este evangelio, que ningún apóstol había recibido la revelación de esa, que los gentiles fueran juntamente herederos e incorporados. ¿A quién? A la República de Israel. Lo niega categórico y deja claro que unos y otros, judíos y gentiles, somos herederos de promesa en Cristo Jesús, donde a partir de aquí evidentemente Jesús se hace la figura dominante, no los gentiles, no Israel. Con esta reflexión hemos hecho la introducción de las cosas que el apóstol va a empezar a decir, y que yo le ruego que esté muy pendiente para que aprenda esta gloriosa carta que tiene un contenido profundo. Así que Pablo dijo: para que podáis entender cuál es el misterio, cuál es la inteligencia que tengo, el entendimiento que tengo en este misterio en Cristo Jesús, que Dios se lo había guardado y no lo había revelado. Mis hermanos del auditorio, que Dios me los bendiga esta mañana. Y con esta reflexión nos preparamos para entrar a mayores profundidades con el apóstol, y van a ser de riqueza impresionante. Hermano Isaí, gracias por permitirme participar, y que mi Señor los bendiga. Gracias, pastor. Nos bendice esta enseñanza el día de hoy. Este misterio de la admisión a los gentiles es bien recibida actualmente por aquellos que anhelamos también ser parte de este reino celestial. Y bueno, lo que en otras generaciones no se había dado a conocer, somos más que afortunados, bendecidos, ya que Pablo es el hombre que Dios escogió, el vaso escogido. Yo sé que hay personas que aprecian lo que este hombre ha hecho también. No cabe duda que el sumo sacerdote, siendo Jesucristo, pues es la causa mayor. Pero también hay hombres que Dios prepara y Dios envía. Yo sé que el día de hoy también anhelamos no a la judaización, no ser judíos, no ser judaizantes, porque eso es lo que muchos están procurando, así como lo procuraban en aquel tiempo. Pero ya hemos visto que solamente en Cristo Jesús se puede la gracia. Por eso fue enviado Pablo, para que nosotros el día de hoy vivamos la riqueza espiritual que estamos viviendo. Así es que, pastor, le agradecemos infinitamente. Yo sé que hay personas que quisieran participar, pero lo dejaremos para la próxima ocasión. Y yo sé que es una bendición que el día de hoy, esta carta, Efesios capítulo 3, que es lo que es el comienzo de otra enseñanza que estará el miércoles trayéndonos, sea de bendición para cada uno de nosotros. Pastor, le agradecemos infinitamente. Y claro, habremos de oírle a nuestros hermanos con mucho respeto, con reverencia, y por supuesto estaremos aclarando algunas cosas. Esperamos que el Señor nos ayude para hacerlo bien. Que Dios les bendiga. Tendencias de nuestro tiempo.
Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de Nuestro Tiempo.